2025. A continuación, bueno, este evento académico, ya saben, es impulsado por estudiantes de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su objetivo es fomentar la formación de futuros ingenieros frente a los retos del ámbito profesional, promoviendo la cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, busca difundir nuestra carrera ofrecida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, los ejes temáticos que vamos a trabajar en este congreso, el primer eje sería transformación digital y desarrollo en seguridad, salud y trabajo. El segundo eje, que es cultura preventiva, salud psicosocial en el ámbito laboral. Y el tercer eje que vamos a trabajar es mejora de los espacios de trabajo orientado a la higiene ocupacional y economía. Vamos a comenzar con el himno nacional del Perú. Levantemos al modo solemne de la patria eterno heredor. Levantemos al modo solemne de la patria eterno heredor. Levantemos al modo solemne de la patria eterno heredor. En su cima los Andes sostengan la bandera tricolor, que a los siglos aduce el esfuerzo. Que se libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus hombres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Seamos los siempre, seamos los siempre. Que cantemos el nuevo solemne y la patria eterno heredó. Que cantemos el nuevo solemne de la patria eterno heredó. Que cantemos el nuevo solemne de la patria eterno heredó. Y el Perú. Ahora seguimos con el himno de nuestra escuela. Adelante, San Marcos glorioso, adelante tú siempre estarás, porque nadie ha podido vencerte, y jamás alguien te vencerá, y jamás alguien te vencerá. Es tu nombre un timbre de orgullo, tradición de nobleza y honor, siempre grande, siempre limpia, tu bandera muy alto estará. San Martinos unidos por siempre, en tan grande y profunda misión. Levantemos muy alto la frente, convencidos de nuestro valor. Adelante, San Marcos glorioso, adelante, tú
Muy bien, chicos, a continuación les cedo las palabras a nuestra compañera Brigitte Llamot. Muy buenos días con todos. Me presento, soy Brigitte Yamoca, presidenta del Congreso Nacional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025. Es un honor darles las más cordiales bienvenidas al evento del año que se desarrollará durante estos 3 días, 27 y 28 de forma virtual y 29 de octubre de manera presencial. Hoy iniciamos una jornada muy especial, donde no solo compartiremos conocimientos y experiencias, sino también el esfuerzo y compromiso que cada uno ha puesto a lo largo de este año. Ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo significa asumir una gran responsabilidad, promover la cultura preventiva, fortalecer la formación profesional y sobre todo fomentar el trabajo en equipo. Este evento es el reflejo de compromiso de todos los que formamos parte del Congreso Nacional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo. A lo largo del año hemos enfrentado retos, hemos aprendido, crecido y demostrado que la seguridad no es solo una profesión, sino una vocación al servicio de la vida. Agradezco profundamente a cada integrante, a las comisiones, ponentes y docentes y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Sin su dedicación y apoyo, este evento no sería posible. Durante estos días tendremos la oportunidad de compartir experiencias, actualizar conocimientos y fortalecer lazos entre futuros ingenieros en seguridad y salud en el trabajo. Los invito a participar activamente, a preguntar, proponer y sobre todo a disfrutar cada momento, porque este espacio es para ustedes. Como presidenta del Congreso Nacional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025, me llena de orgullo abrir oficialmente este evento, convencida de que la seguridad se construye con pasión y compromiso y unidad. Sean todos bienvenidos al evento del Congreso Nacional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025. Sigamos dejando huella y construyendo juntos un futuro más seguro. Muchas gracias. Muy bien, chicos, ahora vamos a dar pase a la primera ponencia. Primero vamos a comenzar, ¿no? Dando unas palabras. Adelante, compañero Jeremy. Voy a compartir un momento. Tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a esta primera ponencia que forma parte de nuestro primer día de ponencias del Quinto Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad trataremos el tema Cultura preventiva y gestión de riesgos psicosociales en el ámbito laboral, con la valiosa intervención de un profesional de gran experiencia. Mi nombre es Jerry Mende, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial, y el día de hoy me es grato ser su moderador. Sin embargo, antes de empezar, quisiera compartir algunas pautas para el buen desarrollo de la ponencia. En primer lugar, les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante toda la exposición. Pueden mantener sus cámaras encendidas si lo desean para hacer la sesión más interactiva. Pueden escribir durante toda la ponencia las preguntas que surjan. Al finalizar, igualmente, se les podrá ceder la palabra si es que quieren activar su micro para poder comunicarse. Igualmente, al finalizar, les invitaremos a poder encender sus cámaras para tener una foto grupal y conservar este bello momento. Con estas indicaciones, podemos empezar con la siguiente conferencia. Por ello, es decir, que me es grato presentar a nuestro gran ponente, que en esta oportunidad es Juan Sebastián Reyes Rojas. Es un profesional Es un profesional en Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo con enfoque estratégico y multidisciplinario, magíster en Gerencia de Proyectos en curso y formación complementaria en Psicología, Fitness y Sistemas Integrados de Gestión. Más de 6 años liderando en sectores como transporte, educación y organizaciones sociales. Les cedo la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Disculpen, me estaban escuchando en este momento. ¿Me confirman? Sí, se lo puede escuchar.
Listo, perfecto. Entonces, en este momento procedo a presentar y compartir pantalla. Un segundo. ¿Me confirman si están viendo pantalla? Por favor. Sí se logra ver. Listo, perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esa presentación. Agradezco plenamente a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Marcos del Perú. Agradezco también a Diego Abel también por haberme propuesto este espacio y tener digamos, esta grata intervención en su espacio de su facultad, de su área técnica y poderles transmitir una información que considero que es valiosa y de algún modo también intentar que esta ponencia, este primer espacio, sea algo también muy charlado y que al mismo tiempo también pueda orientarlos desde mi conocimiento técnico con lo que yo pueda. Entonces, agradecerles mucho también a todos los que están presentes en este espacio, a los que son estudiantes de la universidad y también a personas que se han conectado desde distintas plataformas. Entonces, iniciemos este viaje. Previamente, pues ya me presentaron a mí como profesional en seguridad y salud en el trabajo. Voy a ahondar y voy a dar, mientras vamos dando paso a esta ponencia, les voy a dar también algunos de mis, digamos, de mi viaje por lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, de los desafíos que yo me he encontrado y al mismo tiempo cómo he podido resolverlos y cómo también este eje cultural preventivo se centra mucho más en las personas y sobre todo en aquello que conocemos como riesgo psicosocial. Creo que es indispensable también traer a colación de que mi nacionalidad, que es Colombia, y también su país, que es Perú, comparten una naturaleza de la legislación muy parecida, donde de cierto modo nos invitan y nos obligan muchas veces a incorporar sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Mi formación profesional es profesional en esta misma materia y esta ciencia técnica, que muchas veces esta misma profesión no es tomada de un modo muy serio, sino que en ocasiones también nos ven solo con el punto de vista del cumplimiento normativo y legal. Pero hoy quiero hablarlo desde la mente. La prevención empieza en la mente. Y hoy quiero invitarlos a mirar la prevención es desde un enfoque distinto, no desde la norma, ni desde la multa o desde del formato o el desarrollo del procedimiento, sino desde un foco, desde la persona. Por eso voy a traer a colación también algunos términos de una de las escuelas de la psicología, que es la humanista, que tiene un enfoque orientado hacia el ser humano y hacia la cultura también en aspectos como lo que vamos a tratar hoy, que son las mismas organizaciones. Y comienzo con esta pregunta que me parece muy interesante. ¿Solo cambiamos conductas cuando hay una consecuencia visible? Y esto ocurre mucho en las organizaciones o empresas en distintos sectores económicos, donde empiezan a reflexionar que hay que cambiar conductas cuando ocurren accidentes de trabajo. Entonces, una vez ocurre un accidente de trabajo, las empresas de inmediato empiezan a desarrollar acciones porque se dieron cuenta que la cantidad de accidentes comienza a generarles consecuencias visibles, no solo consecuencias en el ámbito y en el marco legal, sino también en el bolsillo. Por eso es importante iniciar con este tipo de preguntas que muchas veces puede que no nos hagamos. Y por eso ahí es donde tenemos que empezar a verificar si en la seguridad y salud en el trabajo nos llevan hacia verificar las cosas como algo reactivo. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a hablar desde mi experiencia propia. En muchas de las organizaciones donde yo he estado, se ve a la seguridad y la salud en el trabajo desde un enfoque mucho más llevado hacia lo reactivo. ¿A qué me refiero con reactivo? A que las personas activan seguridad y salud en el trabajo y lo ven de una perspectiva negativa, como si seguridad y salud en el trabajo sea solo algo, un componente técnico y normativo que toca hacer, restando el componente preventivo y cultural. Teniendo en cuenta esto, es importante empezar a verificar
cómo es que se pueden presentar este tipo de situaciones reactivas y también preventivas. Y es que la misma premisa lo dice, una que responde al miedo y no a la conciencia, pero mientras el miedo sea el motor, la prevención será solo reacción y no transformación. Estas culturas reactivas tienen o se basan principalmente en el miedo al reporte de accidentes de trabajo, en el miedo a hablar sobre una situación o algún aspecto relacionado con el riesgo psicosocial. Y este tipo de situaciones y dinámicas llevan a que culturalmente y colectivamente las empresas no le pongan un foco hacia esa cultura preventiva, hacia una cultura de transparencia y una cultura que se debe establecer como una cultura segura, un espacio donde se puedan transmitir la información, pero al mismo tiempo se pueda reflexionar, que los colaboradores y las colaboradoras no tengan miedo de reportar alguna situación de origen psicosocial, una situación entre compañeros y compañeras, una situación entre líder y equipo, o situaciones que también se pueden presentar de violencias dentro del ámbito laboral. Todo este aspecto completo o espectro son las dimensiones del famoso riesgo psicosocial. Considero indispensable ello, y sobre todo esta frase que les puse en esta primera diapositiva. El cambio real ocurre cuando la prevención se convierte en una representación mental compartida, un valor, no una norma. En muchos modelos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se implementa, se pone principalmente a la legislación como base. Y claro, eso es válido y es indispensable traer la legislación o nuestro marco legal, pero no podemos dejar de lado las características de esa población y de la empresa en particular. ¿Listo? Cada empresa, cada organización tiene como su propia definición cultural y esto es algo bastante interesante para poner sobre la mesa. Y es que definamos cultura como ese conjunto de rasgos distintos de un grupo social o una sociedad donde comparten creencias, valores, tradiciones, lenguaje y también incluso los mismos modos de vida. Por ello es importante empezar a darle una mirada crítica a la cultura dentro de las empresas de la seguridad y salud en el trabajo. Es trabajar sobre la cultura y sobre también la misma percepción que se tiene sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Con ello quiero empezar esta ponencia y empezar a desglosar un poquito más ese componente cultural que les estoy hablando, que más allá de una cultura del cumplimiento normativo, que traslademos y transformemos a una cultura de la conciencia colectiva, ¿vale? Y para ello traigo un modelo básico de cómo se podría llegar a implementar y también las mismas estrategias que yo como profesional he podido desarrollar en algunas de las organizaciones donde he estado para intentar también tener ese enfoque y sobre todo ese reto tan grande que es la cultura de la seguridad y la salud en el trabajo. En la mayoría de los sistemas de gestión siguen anclados claramente a ese componente técnico y normativo. Y es que sí, esa es nuestra base, pero también es importante empezar a relacionar esos puntos de conexión con la cultura y también cómo es que podemos tomar esa norma, esas estructuras, esos estándares para acoplarlo a la naturaleza de la organización. Y esto no solo lo vemos en el marco legal, me imagino también de su país, de Perú, y en el marco legal colombiano, sino también en esos estándares de las famosas ISO, la ISO 9001, 45001, 39001, 14001, donde nos invitan mucho a ver todo el contexto de la empresa o la organización para que asimismo podemos estructurar un sistema que se acople adecuadamente a la organización. Muchas veces se miden actos inseguros, pero no las creencias de las personas. Se miden y se analizan la cantidad de reportes de situaciones de origen psicosocial, pero no se escucha a las partes interesadas, no se escucha de manera detallada a las personas. Se capacita en normas, claro, siempre se van a capacitar en los procesos, los procedimientos, pero no se mira también al mismo ser humano, que muchas veces puede presentar resistencia ante los nuevos sistemas de gestión.
y esto es indispensable. En una ocasión me encontraba desarrollando un nuevo sistema de gestión en una empresa y era una empresa de gran data de información y de años de desarrollo en el sector de transporte. Ellos, muchos de ellos eran colaboradores y colaboradoras ya de muchos años que llevaban en la organización, en la empresa. Y claramente ellos ante una persona nueva no van a tener una apertura para seguir una orientación tan clave y tan directa sobre una nueva o un marco legal que quiero implementar. No es tan sencillo y no es tan fácil. Es buscar el enfoque, escucharlos, pero al mismo tiempo también saber relacionar ese componente normativo y técnico como una obligación. Porque tal cual como lo saben los colegas de seguridad y salud en el trabajo, saben que nosotros tenemos roles y responsabilidades. Y por supuesto, el colaborador tiene un rol y responsabilidad precisa, pero también depende es cómo se venda la idea de esa responsabilidad que se tiene. Importante, se evalúan riesgos, pero no percepciones. Y por supuesto, esto es muy común y cotidiano. No evaluamos las percepciones de los grupos. Y cada grupo o cada equipo, curiosamente también en el riesgo psicosocial, tienen distintos como microclimas dentro de los mismos que si no se gestionan bien, si no se acompañan y no se desarrollan de una manera adecuada, pueden dificultar muchas veces el tratamiento de ello y puede derivar en situaciones que queremos de algún modo evitar. Llámese el famoso síndrome de burnout, en algunas características de algunas ONGs, lo que es el trauma vicario o el trauma secundario y demás tipos de enfermedades también profesionales que se pueden calificar. Por eso es que yo les mostraba aquí y les enseño este famoso, como ciclo, porque a mí me gusta ver mucho las cosas de una manera cíclica para darle una comprensión muchas veces a estas situaciones. Y creo que esto es indispensable. Siento que esto es indispensable verlo así, porque si lo vemos de una manera distinta, podemos perdernos un poco. Si lo vemos de una manera cíclica, como un ciclo de mejora continua, podemos reforzar muchas veces el trabajo que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando. Y todo inicia desde la percepción. Entiéndase percepción también como ese proceso cognitivo del ser humano, de el análisis de esa información que ve y reconoce. Los colaboradores reconocen y ven los riesgos psicosociales en sus ambientes laborales y ellos también tienden a qué? A interpretar. Allá una vez tienen esta percepción, empiezan a interpretar a través de sus pensamientos qué es esa percepción que tienen y qué significado le dan. Si puede ser algo amenazante, si puede ser algo rutinario o por el contrario puede ser algo que les aporte valor o les genere confort. Y aquí es importante también mencionar, no significa ser constantemente, de algún modo, condescendiente al 100% con lo que quiera un colaborador, un trabajador, porque ellos desconocen la norma y nosotros sí la conocemos. El punto es ver cómo esa interpretación y esa percepción se dieron para ver cómo ellos claramente la conectan con esa emoción, porque esa emoción surge como una respuesta a esa interpretación y esa percepción. Y si desde la percepción ven y perciben nuestros colaboradores y colaboradoras, nuestros trabajadores, que no se está dando un tratamiento adecuado, no se orienta con unas pautas reales o por el contrario no se les escucha, todo el ciclo va a ir en decadencia. Y por último, va hacia la acción. ¿Por qué? Porque es la conducta que eligen, cómo se reacciona o cómo se ignora o cómo se previene. En muchas ocasiones hay reacciones o conductas que son sistemáticas, como si fuesen automáticas, en otras palabras. Y aquí es importante empezar a analizar esas conductas, analizar que esto puede ser realmente no solo una situación que sea únicamente de ese trabajador que derivó en un accidente de trabajo o incluso en un reporte de una situación de riesgo psicosocial, sino que de algún modo puede tener
una percepción colectiva de toda la empresa u organización. Entonces, a través de este ciclo es importante analizar eso y también preguntarse y ponerse también en los zapatos del mismo colaborador. ¿Qué pasa si yo denuncio una situación de acoso y me sancionan? ¿Qué pasa si yo denuncio una situación y me despiden? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Y muchas veces es verificar eso, es verificar todas esas partes de esta cultura de la conciencia que sostienen un sentido. Entonces también llevar unas preguntas orientadoras por otro lado. El por qué vale la pena cuidarme, por qué vale la pena cuidar mi entorno y qué pierdo también si no se hace parte de esa cultura colectiva como organización. Y es que hemos tecnificado tanto la prevención en el marco de seguridad y salud en el trabajo que olvidamos que la cultura se construye en la mente y no en los formatos, compañeros y compañeras. Y esto es un mensaje clave. En ocasiones también me encontré durante mi trayecto laboral con percepciones de colaboradores, donde ellos mismos manifestaban en algunas empresas que se sentían desprotegidos y que simplemente iban a llenar listados de asistencia para dar cumplimiento normativo. Y allí ellos también agradecían los espacios de escucha, pero también algunos espacios para dar mejoras al mismo sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la invitación es ello, que eso es algo bastante complejo de tratar, de desarrollar, pero también depende del enfoque con el que desarrollemos las cosas. Recuerden, la prevención sin emoción no genera acción, compañeros y compañeras. La mente no reacciona a los números, reacciona al significado propio. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy simbólicos con lo que vemos, lo que transmitimos y lo que la misma cultura de la organización ve. Y aquí quiero poner en una línea divisoria lo que es la cultura en seguridad y salud en el trabajo y también la cultura en el marco organizacional, porque son culturas distintas y es importante verlos distintos, porque el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo proporciona un eje cultural y claro, de algún modo puede tocar puntos de recursos humanos o relaciones laborales, como se conoce en Colombia, pero eso es un trabajo en conjunto, donde la cultura en seguridad y salud también promueve, pero también tiene que ser apalancada y trabajada articuladamente con recursos humanos para que realmente se vea ese bienestar y una cultura real. Igualmente, recuerden, si tienen dudas o inquietudes al final del espacio, podemos charlarlo un poco para que de pronto quede un poquito más claro. El foco es la persona. La mente como territorio preventivo es el foco. Y construir esa cultura preventiva centrada en las personas es intervenir en la construcción cognitiva y emocional, no solo en el entorno físico, como muchas veces nos concentramos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Y es decir, Sebastián, ¿acaso tengo que ser psicólogo para poder trabajar intervenir el riesgo psicosocial? No necesariamente, no necesariamente. ¿Necesito un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo para recibir orientación? Claro que sí, lo requiero, pero sí se puede construir y apoyar e intervenir ese factor de riesgo psicosocial. ¿Listo? De manera cognitiva y emocional. Por eso son los puntos y los hitos que estamos tratando en este espacio. Y es que la psicología cognitiva y social se divide en tres niveles y aquí voy a ahondar un poquito en lo que, pues por ahí, lo que Bandura en 1986 hablaba sobre esas emociones y cómo se convergen con las estructuras sociales, como Ryan y Deci en el 2000 también reforzaban con sus estudios y posteriormente Shane en el año 2010. Y es que a nivel cognitivo es comprender el porqué del autocuidado, cognitivamente entender por qué hay que realmente centrarse en el cuidado y en ese autocuidado que es primordial. ¿Por qué? Porque claramente muchas veces podemos estar fomentando
este eje normativo de seguridad y salud en el trabajo y podemos ser los únicos en una empresa u organización, los únicos encargados o responsables. Pero si no vemos o les damos la información a ellos de un autocuidado, no podemos brindarles ese alcance al sistema de gestión. ¿Por qué? Porque las dinámicas laborales de distintas empresas u organizaciones, claramente dependiendo del sector económico, se encuentran distintos tipos de riesgos que no solo son fáciles de controlar en sectores más sencillos como los industriales, donde puede que las características de los centros de trabajo, es decir, las empresas sean uniformes, donde solo hayan estructuras como unos centros de trabajo, pero en otras ocasiones podemos tener personas en calles, personas trabajando en otros entornos donde es muy complejo llegar hasta ellos y también la misma gestión del riesgo. Entonces, este componente cognitivo es importante, es darle a entender a ellos de cómo conectar la parte cognitiva y que ellos comprendan cómo se da este autocuidado. Emocional, el sentir el valor propio, el sentir el valor de la vida y el bienestar. Por eso es que muchas veces se hacen sensibilizaciones en aspectos psicosociales, donde se habla con los líderes, se les fomenta a ellos la comunicación asertiva y una comunicación cercana. Y aquí también como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ustedes como ingenieros en seguridad y salud en el trabajo y demás pueden reforzar y pueden acompañar esos procesos, ¿cierto? El riesgo psicosocial no es algo que únicamente se tenga que trabajar desde seguridad y salud en el trabajo, sino que relaciones laborales o recursos humanos tienen un papel fundamental, pero tampoco es tirarse la pelota unos a otros, sino saber trabajar en sinergia con la misma organización. Y sobre todo, que los líderes de cada equipo tienen la responsabilidad de mediar esas situaciones, de mediar e intentar acompañar al equipo y finalmente realmente escucharlos. ¿Por qué? Porque el último componente, que es el social, es donde se construyen las normas de cuidado dentro del equipo, donde realmente empezamos a hablar de qué es el significado social como equipo, como colectivo, como empresa, de lo que es compartir ese cuidado. Si no tenemos en cuenta este componente social, es algo casi imposible de gestionar. Y aquí yo les traigo un ejemplo de una persona a quien admiro mucho, no voy a decir su nombre, pero esta persona implementó un sistema de gestión en el sector minero, donde llevó el sistema de gestión a un punto de madurez tan grande, donde los colaboradores no solo respetaban las normas que eran muy estrictas, porque el sector minero y la minería es muy compleja y los riesgos son muy grandes, sino que pudo construir una cultura de autocuidado y ese entorno social lo suficientemente compartido para que todos y todas se pudieran cuidar entre sí. Donde se vinculara a un nuevo colaborador, se le explicaba todo el proceso de inducción y con ello también los demás compañeros y compañeras lo acompañaban para que se sumara a esa cultura compartida. Y eso son buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, muy importante. Y es que el cambio preventivo, si no se toca lo cognitivo, lo emocional y lo social, es muy complejo de algún modo gestionarlo y desarrollarlo. Igualmente, cuidar no es una tarea, es una forma de estar en el mundo. Y es importante saber cómo comunicamos esto a nuestros colaboradores y colaboradoras, a nuestros trabajadores. Parte de mi experiencia la he intentado desglosar en hacer las cosas distintas, en salirme del molde y no quedarme tampoco solo con la información que me da la universidad. Y bien, la información es válida, el conocimiento es propio y es compartido al mismo tiempo, pero también es importante, así como la misma palabra ingeniero, verificar cuál es ese ingenio con el que ustedes pueden desarrollar, implementar y al mismo tiempo construir cosas distintas.
porque es importante volver a manifestarles lo que yo les dije en el momento principal, y es que cada empresa trae su propia cultura. Cada cultura y cada empresa se gestionan de manera distintas. Y eso es lo que me he dado cuenta claramente año tras año. Pero también he visto malas prácticas de compañeros y colegas que se concentran únicamente en los componentes normativos y se vuelve en una estructura rígida que no permite a que ellos vean que la cultura tiene que transformarse y sobre todo todos hacemos parte de ella. Y por eso yo les traigo una de las estrategias que yo he utilizado comúnmente para intentar dar una transformación cultural. En Colombia, el marco normativo nos da un hito muy importante donde nos orientan a que tenemos que implementar un ciclo de mejora continua, que es el famoso planear, hacer, verificar y actuar. Si bien no conozco la dimensión completa del marco normativo peruano, estoy seguro que también se basa en el ciclo de mejora continua. Yo lo integré con lo que es, digamos, el comportamiento y la parte cultural con el mismo ciclo, porque, como decía una compañera mía, el lenguaje lo es todo. Si utilizamos el lenguaje de una manera adecuada y podemos desglosarlo, desgranarlo y articularlo dentro de nuestro componente normativo estructural, créanme que podemos hacer cosas grandes. Un método y una emoción que la sostenga. Y claro que es importante. Entonces, aquí en esta tabla yo les muestro, digamos, parte de lo que les había mostrado en la parte anterior sobre cómo se podía hacer ese ciclo de desarrollo de digamos, esta propuesta claramente, donde vemos que el ciclo PHVA siempre se tiene que centrar en la mejora continua, ¿no? Y dentro de ello yo también consideré por qué no articulamos y desgranamos cada parte del ciclo y lo articulamos con un proceso o psicológico o incluso cultural de la organización. Puede ser que tomemos la visión de la organización y los objetivos de la organización y lo articulemos con cada uno de los ciclos de mejora continua. Puede ser otra manera ingeniosa de desarrollar la parte cultural a través de una estrategia distinta y es válido. Al final y al cabo, la idea es intentar hacer las cosas distintas y también reconocernos a nosotros mismos, compañeros y compañeras, como profesionales, como prevencionistas, como nos llamaban en la universidad aquí en Colombia, muchos de nuestros profesores y docentes. Somos prevencionistas, tenemos que intentar analizar las cosas para mejorar. Entonces, de cierto modo, yo consideré estructurar un ciclo de mejora continua alineado a la reinterpretación de algún modo, donde se da una planificación donde percibe o donde se da una percepción con un sentido propio, donde al momento de planificar un plan de trabajo, una tarea, un procedimiento, se le dé un sentido al plan, no solo al componente del formato o del componente legal, sino se le dé sentido basado en la organización o empresa, ¿cierto? Ese famoso hacer dentro del ciclo de mejora continua, donde actuamos desde una emoción correcta, donde ya vemos que la interpretación y la emoción comienza a cambiar y las personas actúan desde el compromiso y no desde el miedo, donde el comportamiento ya se ve, no se ejecuta, pero sí se siente, donde vemos que comienzan a cambiar un poco las estructuras y las dinámicas, donde vemos que ya el siguiente paso, que es verificar, se aprende y no se castiga. Se desarrollan lecciones aprendidas, más no desarrollamos, podríamos decirlo, desde una de las escuelas de la psicología, que es la del conductual, donde hacemos un refuerzo negativo, ¿no? Podemos hacer algo positivo donde le enseñemos a la persona, más no la castiguemos. Muchas veces también es analizar los mismos procesos, si están bien diseñados y estructurados, antes de juzgar al mismo colaborador o colaboradora ante la situación. Y es que ahí se evalúan las emociones, no solo se ve el indicador, es verificar y aprender de lo verificado, más no castigar por el hecho.
¿listo? Y donde vemos el último paso, yo lo consideraba mucho desde la consolidación de ese hábito en la cultura, donde ya ese hábito se convierte en algo cotidiano para el otro, donde vemos que esa cultura de cuidado se ve realmente y donde ese autocuidado se percibe. Pero si no seguimos una estructura secuencial, podríamos pues no tener algo lo suficientemente estructurado y lógico para lo que yo les decía desde el momento uno, darle sentido a las cosas. ¿Listo? Y eso es sumamente relevante. Considero que la mejora continua no es llenar matrices, formatos, sino aprender juntos con los colaboradores y colaboradoras, porque también uno se encuentra con ese reto muy impresionante e interesante de esos colaboradores y colaboradoras que llevan muchos años trabajando bajo el mismo rol, cumpliendo las mismas tareas y van y en los espacios que se tienen como de capacitaciones u orientaciones de prevención, van y hablan al respecto de su percepción y su percepción es que nunca les ha ocurrido ningún accidente eh, y también su propia percepción es quién es usted para venir a hablarme de los riesgos si llevo haciendo lo mismo muchos y muchos años y nunca me ha pasado nada. Entonces, vean que ese tipo de reflexiones y también de percepciones de esos colaboradores son muy válidas para traerlas sobre la mesa. Y cuando se presenten ese tipo de conversaciones que pueden ser muy incómodas, como prevencionistas, como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ustedes como ingenieros tienen que tener la capacidad de saber responder ante ese tipo de situaciones, aportarles a ellos desde una coherencia, desde un factor humano y saber cómo, digamos, darles un mensaje de acompañamiento sobre lo mismo, pero sin dejar de lado también nuestro componente normativo, donde tenemos que darle la responsabilidad a esa persona para que pueda, de algún modo, cumplir de una manera segura con todos sus tareas. ¿Listo? Del miedo a aportar al bienestar. Y es que cuando la prevención se humaniza, de cierto modo, vemos que comienzan a cambiar muchos componentes en todas las empresas y organizaciones. Suben los reportes voluntarios, por ejemplo, aumentan esos reportes de voluntarios por la confianza, disminuyen los eventos repetitivos por un aprendizaje real e incluso puede incidir en la rotación de la misma organización o empresa, donde mejora el clima organizacional, ese componente de recursos humanos, y también mejora e incide en la comunicación de los líderes y los equipos, el clima. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta de pasar del miedo a pasar al bienestar, a ese enfoque humano? Podemos desglosar y diseñar una estrategia que le permita avanzar a la misma empresa u organización. Y eso es indispensable. La misma Amy Edmondson en su modelo de The Fearless Organization demostró que los equipos más innovadores y seguros son aquellos donde las personas se sienten seguras para hablar. Y es que aquí también es importante mencionarles que nos podemos encontrar con empresas donde la cultura es una cultura del miedo, es una cultura al no reporte, es una cultura a callarse las situaciones. ¿Por qué? Porque quizás puede afectar en un indicador, quizás puede afectar en demás cosas que le importan a los líderes, pero muchas veces omitimos lo que la percepción de los colaboradores y colaboradoras solo por la orientación del líder. Y es importante relacionarlos y hacer una interrelación adecuada para que podamos continuar y mejorar, que es lo importante. Y es algo bastante complejo, no es algo sencillo de desarrollar. Y aquí es donde vuelvo a reforzar el tema de el ingenio que tiene el profesional para desarrollar, si bien estructuras en el marco legal, generar una innovación real. Y siento que también este tipo de espacios como estos congresos se prestan para ellos, para tomar ideas, para reflexionar cómo podemos mejorar y cómo podemos implementar prácticas que quizás no lo hemos implementado o estamos futuros a, pues, a desarrollar
algún tipo de práctica. Y es que muchos se preguntan lo mismo. ¿Qué pasaría si no me hubiesen juzgado? ¿Qué pasaría si me hubiesen escuchado? ¿Qué pasaría si mi líder realmente me escucha? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? La idea es no llegar a ese tipo de reflexiones, pero sí como prevencionistas, analizar el contexto completo de las empresas y las organizaciones y darles un enfoque pues humanizado que desde mi perspectiva ha funcionado bastante, sin dejar de lado claramente el marco normativo, regulativo y estructural. ¿Listo, compañeros, compañeras? Al final y al cabo, cuidar es un acto humano, no un procedimiento, no un proceso, que si bien el proceso y el procedimiento tienen un factor y una relevancia fundamental, el cuidar es actuar como un ser humano y el cuidado hace parte de nosotros como personas. Por eso en este momento quiero que veamos un video que no lo puedo reproducir por acá, sino lo voy a reproducir por este medio y me confirman si alcanzan a escuchar lo que aparece en el video. Bueno, no tengamos miedo de las palabras. ¿Escuchan el video? Qué pena. Sí se logra escuchar. Listo, perfecto. Escucha. Bueno, no tengamos miedo de las palabras. Vamos a hablar de cultura de seguridad. ¿Cultura? La respiramos. La cultura está cerca de nosotros. Nos bañamos en ella. Claro que sí. Cualquier grupo humano desarrolla una cultura que le es propia. A lo largo de su historia, establece maneras de hacer. ¿Cómo no? De pensar. Controla cada vez mejor los riesgos, comprende sus fracasos, perfecciona sus éxitos, arbitra, innova, descubre su funcionamiento. Así, el colectivo acumula prácticas y saberes colectivos. Un material cultural que se adapta según los contextos medioambientales, históricos, políticos, sociales. En suma, con sus comportamientos o sus formas de pensar, el grupo hace evolucionar su cultura. ¿Y en la empresa? Me preguntaréis. Más que de cultura, ¿no se habla de productividad, relaciones sociales, rentabilidad? Es cierto que la empresa para vivir debe hacer frente a estos retos y la seguridad es uno de ellos. Para lograrlo, es preciso jugar en equipo, compartir estos retos. Hacen falta maneras de hacer, de pensar, una cultura organizativa. Eso es. Y en todo esto, ¿dónde ponemos la seguridad? Es un gran reto. En primer lugar, hay que identificar los riesgos más importantes y ponerse de acuerdo sobre la noción de más importantes. ¿Qué puede conducir a un accidente grave, susceptible de ocasionar víctimas, afectar a las instalaciones, incluso al medio ambiente? Posicionar el cursor de la seguridad es, por lo tanto, tener principios de seguridad, maneras de hacer y de pensar adaptadas. Es tener una cultura de seguridad. Y ahí estamos. La seguridad ayuda a afrontar los riesgos más importantes, conectando la técnica, las normas y procedimientos, la competencia de hombres y mujeres. Cultura, organización y seguridad. Estas tres nociones están íntimamente ligadas y contribuyen al rendimiento global de la empresa. Al trabajar la cultura de seguridad, la empresa trabaja de hecho los fundamentos de su organización, las condiciones de trabajo, la calidad y el diálogo, y todos ellos influyen en la cultura de seguridad. Es un círculo ético que, con el tiempo, modela nuestra cultura común. Y sí, una cultura no se decreta, se construye. Y es aquí donde la idea es llegar a través de este video, es ver que la cultura realmente se construye, no se construye sola, no se puede construir únicamente desde la seguridad y la salud en el trabajo, sino es algo que se relacionan otras dimensiones como lo organizacional, también lo estratégico y lo mismo operativo de las mismas empresas. Cuidar es un acto humano y esto es clave tratarlo. Cuidar no es un trámite, sino tiene que darse como un acto humano. Indispensable, de cierto modo tenemos que relacionarnos con los colaboradores y colaboradoras, y para mí es clave este hito, que de pronto no se menciona dentro del mismo video,
y es la cercanía que tenemos que tener con los mismos colaboradores y colaboradoras. ¿Por qué? Porque como profesionales prevencionistas también aprendemos de ellos y de ellas. No solo únicamente les imponemos reglas, normas, formatos, procedimientos, sino que de cierto modo también aprendemos de ellas y de ellos. Ellos incluso estando en el campo, en la labor diaria, identifican riesgos que posiblemente puede que no los identifiquemos nosotros. Entonces, por ello es importante empezar a reflexionar sobre este componente de esta cultura completa de la prevención, esta cultura completa del autocuidado y saber cómo utilizamos unas estrategias para de algún modo también limar y trabajar en esas situaciones o complejidades que pueden presentarse dentro de las empresas. Es generar bienestar de algún modo. Nosotros como cultura en seguridad generamos y aportamos a ese bienestar, que como se dieron cuenta las dimensiones involucran a otros más. Y es que desde la psicología es una experiencia de sentido, autonomía y conexión, lo que es el bienestar. Y la prevención solo florece donde hay un propósito. Por eso la invitación, compañeros y compañeras, es a que se desarrollen las cosas con un propósito, con un objetivo, con claridad, ¿cierto? Construir una cultura preventiva centrada en las personas es devolver la humanidad a los sistemas de gestión, emoción a esos indicadores, a esos KPIs y propósito a la gestión. Y si no nosotros como prevencionistas, como profesionales en seguridad y salud, como incluso conocedores del componente medioambiental, de sistemas de gestión ambiental o sistemas de gestión de la calidad, le damos un enfoque hacia la coherencia, hacia todo centrado en las personas, podemos desarrollar cosas y modelos mucho más interesantes que pueden ser mucho más fructíferos dependiendo claramente de las empresas u organización. Indispensable tener esto. Y a lo último, compañeros y compañeras, la idea es un llamado a la acción. Muchas veces en lo que es el riesgo psicosocial simplemente se da esa identificación de los factores de riesgo psicosocial y súper, como decimos acá en Colombia, súper bacana, súper chévere, que se dé esa identificación, súper parchado, como decimos acá. Pero más allá de la identificación, es realmente ver que esas herramientas de identificación de riesgo psicosocial miden y identifican también riesgos psicosociales de excepciones. ¿Cierto? Son un punto de partida, pero ese punto de partida tiene que ser igual de responsable con todos los puntos y las partes interesadas dentro de la empresa. Pero muchas veces omitimos a la parte más importante de este proceso de desarrollo del trabajo de la prevención de riesgo psicosocial, que es el mismo colaborador o colaboradora. Los líderes forman un papel indispensable en toda empresa y en toda organización. Si tenemos unos líderes que modelan y escuchan, podemos conectar mucho mejor este tipo de modelos, donde esa cultura preventiva no se decrete, sino que de algún modo se construya entre todos y todas. Promover esos espacios seguros para hablar y aprender del error pueden ser prácticas muy adecuadas, pero también depende de cómo se den esas prácticas. En reflexión, yo también traigo un poco el panorama del marco legal colombiano, donde nosotros tenemos un comité de convivencia laboral por cada empresa. Y allí tienen que llegar los casos de presunto acoso en el trabajo. La idea es que de algún modo, antes de llegar a unas instancias, el líder y el colaborador puedan intentar resolver de manera adecuada las situaciones. ¿Listo? Midamos conciencia y confianza. Al final y al cabo, no solo cumplimiento. Muchas veces podemos tener un gran instrumento de validación psicosocial, de identificación de factores de riesgos que pueda que fluctúe de manera de indicador, pero uno va a ver el indicador y lo contrasta a veces con algunas de las realidades y puede cambiar, puede ser distinto.
Tengamos en cuenta que los seres humanos todos somos diferentes y tenemos grandes diferencias individuales, pero también actuamos como colectivo. No se les olvide ese componente cognitivo, emocional y social, porque somos seres integrales al fin y al cabo. No queremos colaboradores y colaboradoras obedientes, queremos es que sean conscientes, que claramente tengan un pensamiento crítico, es muy válido, porque esto nos ayuda a que el ciclo de mejora continua de nuestros procesos se dé. Al fin y al cabo, el futuro de la prevención no será técnico, no será técnico. Con toda la evolución de las herramientas de inteligencia artificial e innovación que se están dando, nosotros como profesionales, prevencionistas en seguridad y salud en el trabajo, tenemos que avanzar en miras al futuro y saber cómo podemos adaptar ese componente técnico, también sistemático, de innovación y tecnología al componente humano, porque eso también es indispensable. ¿Que eso va a traer también retos indiscutibles? Claro que sí, pero como profesionales, ese es el reto que tenemos y también entre todos la idea es aprender. Igual, agradezco mucho por haber tenido este espacio. Vuelvo a agradecer mucho a Diego. Diego, muchas gracias por invitarme a este espacio. Te agradezco claramente y gratamente por el mismo. Y adicional a ello, también dejarles mi link de que me puedan contactar en LinkedIn. Si tienen dudas, inquietudes, si también quieren tener contacto conmigo directamente, con mucho gusto. Para nada, simplemente decirles aquí cómo aparece en la foto. Es una foto donde yo estoy compartiendo con los colaboradores y colaboradoras en una de las ONGs donde yo trabajo. Más allá de mostrarles la imagen, quería mostrarles lo que representa también el componente de escuchar al otro y hacer algunos espacios seguros. En la percepción del ser humano, eso es indispensable. Les agradezco mucho y no sé si alguien tiene dudas o inquietudes y con mucho gusto podemos Sí. pasar a Damos responderlas. inicio en este caso a la sección de preguntas. Quienes desean participar pueden escribirlo. A ver, ahí está una pregunta por parte de Vanessa. ¿Me podrías leer la pregunta? Sí, Es por que supuesto. ¿Qué gracias. estrategias concretas recomendaría para transformar esa cultura enfocada en cumplir normas hacia una que promueva una verdadera conciencia preventiva en los trabajadores? ¿Qué estrategia? La estrategia depende de la empresa. Tendremos que evaluar y analizar la empresa, hacer como un diagnóstico de la empresa, verificar cuál es el objetivo primario de la empresa, la visión, la misión, para ir estructurando también una planificación de cómo podríamos llegar a desarrollar ello, esa estrategia concreta. Pero sin dudas, a mi consideración, una estrategia adecuada es dar apertura a esos espacios de escucha, en que podamos escuchar no solo a la parte directiva, a las gerencias, a las coordinaciones, sino también escuchar a los colaboradores y colaboradoras para crear y adaptar una estrategia. Ejemplo, la estrategia que yo les mostré basada en el ciclo de mejora continua es una estrategia creada con el enfoque hacia lo humano, hacia intentar generar algunos patrones de comportamiento en los colaboradores y colaboradoras, siempre desde un factor desde la escucha y el acompañamiento. Claramente sin dejar de lado el componente normativo, que prácticamente es parte de nuestra visión y la invitación es a que se genere de una manera mucho más cohesionada. No sé si pude responder tu pregunta o quieren que responda a otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta, que sería, ¿qué relación existe entre el bienestar psicológico y el desempeño seguro en el trabajo? El bienestar psicológico y el desempeño seguro en el trabajo van muy relacionados. El bienestar psicológico claramente depende de cada individuo, depende de cada individuo y cómo a través de su propia historia de vida ha llevado consigo eso que llamamos salud mental, cómo esa salud mental realmente está cohesionada y también es acompañada de alguna manera. Es decir, también sin de algún modo ese factor individual de cada uno o cada una es acompañado desde una mirada
de un psicólogo, terapeuta y demás, porque también el llamado es no tampoco a estigmatizar, sino a saber que la terapia es importante y todos deberíamos acudir en algún modo a terapias por orientación propia y por ese bienestar, digamos, psicosocial. Y en cuanto a las organizaciones, incide bastante. ¿Por qué? Porque tenemos factores internos de la organización, pero también tenemos factores externos. Muchas veces los factores externos de la organización, como las situaciones sociales que ocurren, las situaciones en relación también a la parte de pronto del país, de las características sociales, pueden incidir en el mismo bienestar organizacional o el mismo bienestar del colaborador. Pero como organización sí podemos ir brindando de algún modo esas herramientas, en darle claridad incluso a los mismos colaboradores junto con recursos humanos de cuáles son sus funciones, cuál es su rol. Eso es algo clave, saber qué haces, hasta qué desarrollas, porque en ocasiones pueden derivar en situaciones donde no hay claridad en los roles y esto puede generar ese famoso síndrome de burnout, del síndrome del colaborador quemado, donde no se tiene y no se sabe qué es lo que hace y hace múltiples funciones. Entonces es un trabajo colaborativo de algún modo con esta parte indispensable de recursos humanos y darle la responsabilidad a las empresas, a las organizaciones. Ellos deben también tomar decisiones, pero también tenemos que orientarlos con unas bases sólidas. ¿Listo? Sí, tenemos más preguntas. Parece que he Ok, dejado muchas dudas. Bueno, la ok, siguiente claro. es, ¿cómo podríamos, como futuros ingenieros en seguridad y salud en el trabajo, fomentar la prevención de riesgos psicosociales desde nuestro rol profesional? Súper, muy buena la pregunta. Sin duda alguna, depende del marco legal eh, local, ¿cierto? Pero si le damos un enfoque humano a nuestro labor, a nuestro trabajo, y miramos a los sistemas de gestión que inciden en las personas, podemos encontrar también cómo es la percepción de ellos. Si su resistencia es muy grande frente a las situaciones, frente a la misma empresa, si vemos que incluso la misma percepción de ellos sobre la misma empresa es negativa, ya esto puede decir muchas cosas de cómo realmente se gestiona o incluso cómo no se gestiona el riesgo psicosocial. Entonces, como ingenieros en seguridad y salud en el trabajo, mi orientación básica es buscar esas percepciones, escuchar a las partes, a las personas y también saber guiarse de ese marco legal, pero de algún modo buscar ese ingenio para buscar esas estrategias que se adapten y que le den cumplimiento no solo a lo normativo, sino a lo real, a los seres humanos que son pues prácticamente los que trabajamos de mano con ellos, ¿no? Bueno, aún tenemos dos Ok, últimas preguntas. dale, ¿Puede claro que sí, contar con el tiempo? Ah, por supuesto. Fantástico. claro que sí. Igualmente, mencionarles que si sus preguntas han sido resueltas o tienen algún detalle, mencionarlo por el chat o por audio. Bueno, continuamos. Y menciona Luque, ¿qué estrategias se puede implementar para promover una cultura preventiva en una MIPE? En una pequeña empresa, ¿cierto? Sí, micro y pequeña empresa. Listo, súper importante. ¿Qué estrategias? De pronto, como estrategias, la idea es que las estrategias no partan únicamente de seguridad y salud en el trabajo, sino partan en interrelación con recursos humanos. Me imagino que también pasa como en el marco colombiano, donde el área o el responsable de seguridad y salud en el trabajo estamos en recursos humanos y trabajamos de la mano con ellos. La estrategia primordial claramente tiene que partir del diagnóstico de las evaluaciones psicosociales. De allí se da un marco o un plan de acción que se tiene que dar, una intervención. Y la estrategia, mi sugerencia, tiene que ser profundizada en que el liderazgo tome un rol importante, más allá de nosotros como seguridad y salud en el trabajo, como líderes de seguridad y salud, reforzar la estrategia con los liderazgos para que los líderes puedan, digamos, bajar la información como un efecto cascada y de esa forma podamos asegurarnos que esa estrategia pueda ser mucho más adecuada ante el contexto de la empresa.
Muchas veces las pequeñas empresas, pequeñas o medianas empresas, también depende de las características, pueden ser empresas hasta familiares o empresas de personas que puedan tener alguna relación de por medio entre ellos y es indispensable también buscar estrategias para que se definan los roles. Una cosa es el rol laboral y otra cosa también el rol personal. Entonces, indispensable es dar una orientación de como de algún modo tener una estrategia fundamentada, lo suficientemente adecuada para el contexto de la empresa. Porque como yo les decía, se pueden crear muchas estrategias y podemos ser muy dinámicos e ingeniosos, pero al mismo tiempo, si no las adaptamos a las organizaciones, pues ahí es donde se pueden presentar disonancias o situaciones complejas. Y como última pregunta en este caso tenemos que se entiende que la responsabilidad de bienestar es mutuo entre el empleado y la empresa, pero si un trabajador detecta que el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo no está cumpliendo con uno o varios de sus estándares de prevención física o de salud mental, ¿cómo debería reportarse el caso y a qué entidad? Súper importante. Si el mismo colaborador identifica que hay una mejora dentro del sistema, de algún modo eh, puede poner en jaque al mismo líder de seguridad y salud en el trabajo. Y también depende mucho del compromiso que tengamos como profesionales. Si también lo vemos desde una manera y una mirada desde la mejora o desde la crítica. ¿Por qué? Porque claramente nos van a llegar muchas necesidades de los colaboradores y muchas veces vamos a tener que evaluar si son necesidades reales o necesidades que podamos de algún modo intervenir o no. Entonces, a mi percepción, como un dicho que dice, un dicho colombiano dice, la ropa sucia se lava en casa. Es decir, si tenemos nuestro propio sistema de gestión, si nosotros somos los líderes del proceso, ojalá podamos recibir el reporte y dar una mejora o una activación a un ciclo o al procedimiento de gestión del cambio para mejorar de algún modo esa situación que nos reporta el colaborador. Entonces se puede dar también, y también depende si el colaborador tiene como esa afinidad de esa confianza, de saber y decírselo a uno mismo, o prefiere llegar a otras instancias, como también sucede. Pero todo depende de la percepción misma del colaborador. Considero yo que ya un reporte a otras autoridades externas puede también dar un mensaje interesante, ¿no? Si no nos dan el reporte a nosotros y si lo dan de manera externa, ¿qué cultura de percepción de cuidado realmente hay dentro de la empresa? Puede que realmente no la haya, o puede incluso que la misma persona haya querido elevar la situación porque no se haya sentido escuchado. Entonces, creo que la reflexión es esa, y es que cuidar no es una norma. Cuidar no es solo cumplir la norma, sino al fin y al cabo crear esos espacios seguros. Muchas gracias por dar estas salvedades y que ha generado tanta curiosidad en nuestro público y comunidad. Bueno, por ello damos cierre a la sección de preguntas y queremos otorgarle este certificado que se va a estar visualizando en unos momentos en la pantalla. Queremos reconocer esta valiosa participación haciendo entrega del certificado, ahí está, al magíster Juan Sebastián Reyes Rojas por su calidad de ponencia en el quinto Congreso Internacional de Ingeniería de Salud y Seguridad en el Trabajo el CONIS 2025, realizado el 27 de octubre de 2025, por su valiosa participación en la difusión de sus conocimientos con el tema de cultura preventiva y gestión de riesgos psicosociales en el ambiente laboral. Muchas gracias. No, Sin Jenny, embargo, muchas gracias. así. Queremos, antes de que todos se vayan, tomar una fotografía grupal para enmarcar este momento. Por ello estaríamos muy agradecidos que puedan encender sus cámaras unos instantes para poder tomar la captura.
En unos momentos me van a comunicar en el interno la toma de la captura. Ya, me parece que ya ha sido tomada. En ese caso, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí podrán tener nuestros pendientes de las siguientes ponencias en esta edición. Agradecerte nuevamente a ti, Juan Sebastián Reyes Rojas, por tu destacada participación y a todos ustedes por su perseverancia y entusiasmo durante toda esta ponencia. Les invitamos igualmente a continuar acompañándonos en esta jornada, ya que aún tenemos más ponencias preparadas para ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión en unos instantes.
donde este DPM supera los límites máximos permisibles, nos puede producir irritaciones a las vías respiratorias, ojos, dolores de cabeza, mareos, náuseas y síntomas de inflamación de las vías respiratorias variables entre los individuos de carácter transitorio. A diferencia de cuando hay una exposición a largo plazo, que la conocemos como crónica, pueden haber efectos más graves como es la inflamación pulmonar, la exacerbación de las respuestas alérgicas y afección cardiovasculares y cáncer del pulmón, confirmado ya por la IARC en el año 2013. Asimismo, pueden agravarse patologías al sistema respiratorio y al sistema cardiovascular. Con respecto al TLB o los límites máximos de exposición, este es un tema muy interesante, ya que actualmente en Perú no contamos con normativa eh, oficial, ya tanto en el Decreto Supremo 024/2016 como en el Decreto Supremo 015 y su actualización, el 733. No, Capacitación a los trabajadores en el uso y mantenimiento correcto de ellos. No solamente es entregarlo, sino entrenarlos adecuadamente. Mantener riesgos detallados para supervisar y cumplir con las regulaciones. También nos hablaba ahorita Antonio y las demás expositoras nos hablaban de las concentraciones máximas. ¿Cuánto me expongo yo? ¿Estoy por fuera de ese? perdón, se cruzó un audio. Como les comentaba, en Perú actualmente pues la normativa no ha regulado el tema del carbón elemental como tal. Sin embargo, las instituciones extranjeras, y ustedes saben que en el reglamento, en la RM 733 actualizada en el 2024, que es basada en ACGIH, tenemos ahí los valores límites máximos permisibles. Aquí he hecho un compendio de los límites máximos permisibles en relación a instituciones extranjeras, como la Asociación Canadiense en el año 1990 nos presenta un límite de exposición de 1,5 miligramos por metro cúbico, esto relacionado al polvo de combustible respirable, mientras que el Mine Safety and Health Administration de Estados Unidos en el 2001 nos menciona un límite de exposición entre 0,16 y 0,40 para el carbón total. En Suiza nos hablan de 0,20 miligramos por metro cúbico para carbón total y la ACGIH, que es la más prestigiosa y la actualmente nosotros utilizamos como referencia para límites máximos permisibles, en 1998 nos menciona un límite máximo permisible de 0,05 para carbón total y actualizada en el 2001 con 0,02, que es el límite de, máximo permisible actual de 0,02 miligramos por metro cúbico para carbón elemental. Y otra referencia de Alemania, en donde nos menciona un límite máximo permisible de 0,10 a tener en cuenta. Con respecto a la gestión de DPM, para nosotros poder hacer una gestión de DPM, lo primero que debemos hacer es tener claridad y precisión, comunicar de manera clara, precisar los riesgos, ¿no? Esto parte de la identificación, saber si en nuestro centro laboral, si en nuestro centro de trabajo estamos expuestos a este material particulado. Luego tenemos que tener un lenguaje accesible, utilizar un lenguaje sencillo que sea comprensible para todos los trabajadores que sepan identificar y gestionar este riesgo. La evidencia científica, aquí viene ya el tema de la medición. ¿Cómo nosotros vamos a medir qué niveles de DPM estamos expuestos? ¿A cuántos miligramos por metro cúbico está expuesto nuestro personal? Identificar las vías de exposición, explicar a los trabajadores cómo es que el DPM puede afectar a su salud y por qué medios ingresa, ¿no? Que es parte también del impacto a la salud, que el trabajador tiene que estar consciente cuáles son los efectos de este material particulado al momento de ingresar. Luego tomar unas medidas de protección. Estas medidas de protección van a ir en base a la gestión o jerarquía de controles, que lo vamos a ver más adelante, aplicarnos o guiarnos de normativas y regulaciones, en este caso si no hubiera normativas nacionales,
buscar normativas extranjeras que puedan ayudarnos en la gestión y control de este material. El entrenamiento continuo, ¿no? Siempre estar capacitándote, siempre estar actualizado, sobre todo en las nuevas investigaciones. Recordar que el tema de higiene ocupacional es un tema que está en apogeo en Perú. Estamos en entrenamiento, son pocos los profesionales que están en esta rama. Sin embargo, sí hay un trabajo que se tiene que hacer, hay un trabajo, un camino muy largo por nuevas investigaciones, por nuevos proyectos en este tema del entrenamiento continuo. Y las responsabilidades compartidas, ¿no? Tanto como el empleador como el trabajador tienen la responsabilidad de cuidarse ante estos riesgos. Entonces, ¿cómo vamos a llevar los controles de este material DPM, ¿no? Material diésel particulado? Normalmente ya conocemos todos la jerarquía de controles, empieza en la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Lo ideal sería eliminar por completo la emisión de estos gases, pero sabemos que también estos controles, mientras más altos sean, va a requerir pues un tema de gasto de tiempo y dinero, ¿no? Entonces, partiendo desde la eliminación, lo ideal en minería subterránea sería pues reemplazar estos equipos de motor de diésel por equipos eléctricos. Sin embargo, el costo es ahí el que hay que evaluar, el costo producción para ver si es que es rentable el uso de estos equipos eléctricos para evitar la emisión de DPMs, ¿no? Como controles de administrativos, en base al tema de las mediciones, nosotros tenemos bajo la normativa NIOSH eh, una guía, una guía para nosotros poder hacer las mediciones y las evaluaciones en campo para saber a qué nivel o qué cantidad de DPMs nosotros estamos expuestos. Para que tengan una idea, ya aquí en la presentación, en la parte superior derecha, normalmente para tú hacer un monitoreo de material particulado, utilizamos unos cassettes de 37 milímetros, ya que ustedes pueden verlos aquí en la parte superior. El cassette que está en la parte izquierda, ya, es un cassette nuevo, es un cassette limpio, ya, sin haberse usado en campo, ya. El cassette en el medio es una muestra de un personal que está en superficie, así, exponiéndose pues a polvo respirable, material particulado en general, mientras que el cassette de la derecha es la muestra de un trabajador en minería subterránea. Entonces, para nosotros poder obtener la concentración de este DPM, vamos a utilizar la guía número 5040 que nos permite obtener las concentraciones de material particulado de diésel eh, y otras emisiones de diésel más, ¿no? ¿Qué nos dice, pues, esta metodología para la obtención eh, cuantitativa del material particulado de diésel? Nos dice que vamos a utilizar un filtro de 37 milímetros con un flujo de 2 a 4 litros por minuto, ¿ya? Y un volumen mínimo de 142 litros. Entonces, con esta metodología nos permite a nosotros realizar el análisis en campo y saber cuál es la concentración total del material particulado en tu centro de trabajo. Obviamente esto lo vas a comparar con el límite máximo permisible que hemos mencionado anteriormente y en base a eso vamos a aplicar las medidas de control. Otro control administrativo que podemos tomar como parte de la gestión para controles de material particulado son los programas de protección respiratoria, ¿ya? Estos programas de protección respiratoria normalmente enfocados a la parte de salud ocupacional, eh, podemos tomar como criterio la OSHA 29 CFR 1910, donde nos indican pues elementos claves para un programa de protección respiratoria, que estos parten desde la administración, cómo vas a administrar este programa, la evaluación de riesgos, el control de riesgos,
la selección de respiradores, entrenamiento y prueba de ajustes y cuidados del respirador y por último la evaluación médica o examen médico ocupacional. Entonces, ¿cómo vas a seleccionar tus respiradores? Los respiradores van a ir seleccionados en base a la cantidad del material particulado que tengas y la concentración, ¿no? Ahora vamos a verlo más adelante cuando lleguemos a controles de BPs. Es muy importante que tu programa de protección respiratoria también contenga las pruebas de ajuste para respiradores. En Estados Unidos, por ejemplo, estas pruebas son obligatorias, bajo OSHA. Sin embargo, aquí en Perú todavía no tenemos normativa o alcance que generen esta obligatoriedad para nosotros poder saber si los respiradores que estás usando actualmente cumplen con protegerte, ¿no? Como ustedes sabrán, los equipos de protección respiratoria vienen por tallas y estas tallas varían de acuerdo a la fisionomía de cada trabajador. Entonces, tú en el mercado puedes encontrar tallas desde la S, M o L. Entonces, depende de la biomecánica o la fisonomía de cada trabajador. Cada trabajador tiene una talla ideal y cada trabajador debería utilizar la talla que le corresponde. Entonces, esto también debe estar dentro del programa. El uso adecuado de respiración en situaciones de rutina o de emergencia, ¿no? Más sobre todo para el tema de personal que utiliza algún equipo de respiración autónoma con un suministro de aire externo limitado. Un programa de limpieza y desinfección y almacenamiento e inspección de los respiradores, que también debe estar incluido dentro de tu programa. Asegurar la calidad adecuada de aire, cantidad de flujo de aire con respiradores de suministro de aire y las evaluaciones médicas a todos los empleados, ¿no? Recuerden que dentro de las evaluaciones médicas tenemos tres tipos, que son las de ingreso, las anuales y las de salida, que son muy importantes para nosotros poder determinar. Eh, en cuanto a la exposición de agentes. Recuerden que con respecto al tema de agentes ocupacionales, eh, no se puede determinar de la noche a la mañana si ya te generó un daño, ¿no? Normalmente la exposición a agentes ocupacionales, en el caso del DPM, polvo o ruido, normalmente estos se manifiestan en un tiempo prolongado, hablamos de 5 a 10 años. Entonces, es por eso que las evaluaciones de exámenes médicos deben estar atentos ante cualquier variación o cambio y sobre todo identificar. Normalmente en minas subterráneas son especialmente las minas mecanizadas que utilizan equipos con motor de combustión, son a veces pues no identifican este riesgo que son el material particulado de diésel, ¿no? Con respecto al tema de equipos de protección personal, de acuerdo a la concentración que tú hayas obtenido en tu análisis cuantitativo, vas a poder recomendar qué equipo de protección respiratoria sería el adecuado para tu área o tu centro de trabajo, ¿no? Normalmente en el mercado nosotros vamos a encontrar respiradores de media cara, respiradores de cara completa, aire motorizado o suministrado y el SCBA. Entonces, cada uno de estos va a tener un factor de protección, ¿ya? Normalmente hablan de 10 veces, en el caso del respirador de media cara, 10 veces la concentración límite máximo permisible. En el caso del full face, 50 para lo que es el equipo de aire motorizado suministrado, 1000 y en el caso de la respiración autónoma, 10.000, ¿no? En base a esto y comparando con la concentración que tú tengas, puedes elegir uno de estos según la concentración obtenida, ¿no? Y también, obviamente, el proveedor nos va a recomendar su uso y variación de acuerdo también al tiempo efectivo de uso, ¿no? Que eso también varía. Por ejemplo, un respirador de cara completa usado al 80% en toda la jornada solamente nos va a dar un factor de protección de 3,6. Y eso puede ser fácilmente calculado eh, por el higienista de acuerdo al seguimiento que le haga a cada colaborador.
Muy bien, para ir terminando con esta presentación, ¿qué retos tenemos nosotros como futuros ingenieros de seguridad que están próximos a entrar al mercado laboral? El primer reto para nosotros asumir una gestión adecuada de este material particulado de diésel son los datos y mediciones confiables. Actualmente, necesitamos pues laboratorios acreditados con la metodología acreditada para nosotros poder determinar cuantitativamente estos datos, estas concentraciones. Lamentablemente en Perú todavía no tenemos un laboratorio acreditado bajo la metodología 50-40 para determinación de material particulado diésel. En mi caso, por ejemplo, enviamos estas muestras al extranjero a un laboratorio que cuente con esta acreditación. Otro reto son soluciones innovadoras y costos efectivos, ¿no? Como les había comentado, si vamos a un control de ingeniería con respecto al DPM, la solución ideal sería pues aplicar motores que sean eléctricos. Sin embargo, tenemos que evaluar si nuestro centro de trabajo, pues esta solución sería rentable, ¿no? Entonces, buscar quizás otras alternativas innovadoras que puedan generar estas soluciones a menores costos. Programas de vigilancia epidemiológica y de prevención. Actualmente la salud ocupacional como tal en Perú está creciendo. Ya tenemos el Instituto Nacional de Salud que poco a poco está generando más normativa, más exigencia en cuanto al tema de las vigilancias epidemiológicas. Las compañías mineras también vienen con una mentalidad extranjera de la vigilancia médica, en donde se le está dando más fuerza. Y por último, la educación y formación de los trabajadores, empleadores y de todo tu personal. Actualmente hay una gran demanda del personal especializado en temas de higiene ocupacional, que normalmente muchos optamos por esta educación externa, ¿no? Fuera del Perú. Todos estos retos nos van a permitir disminuir los indicadores de enfermedad y mortalidad laboral, mitigar los efectos de salud por exposición, bueno, en este caso a DPMs, y esto nos va a generar pues entornos de trabajo seguros y saludables. Esto es lo que quería compartir con ustedes en cuanto a la gestión de material particulado diésel. No sé si hubiera preguntas para poder absolver. Sí, terminando ya con la ponencia y agradeciéndole en representación de todos los presentes, damos inicio en este caso a la sección de preguntas. En caso tuvieran una pregunta, pueden escribirla por el chat o manifestarla por medio del audio. Bueno, mientras van haciendo las preguntas, ahí también agregar, ¿no? Normalmente nosotros en el sector minero, eh, actualmente pues manejamos minería convencional y minería mecanizada. Este riesgo de los materiales particulados de diésel se va a dar exclusivamente en la minería mecanizada, donde tenemos pues scoops, jumbos, que son equipos que generan pues este material particulado de diésel por las combustiones internas. En este caso, también otro agente importante que genera una mala combustión en los equipos es la mala ventilación. Normalmente en mineras muy profundas, donde ya es un poco complicado generar las ventilaciones a las zonas de profundización, es en donde vamos a tener mayores concentraciones de este material particulado. Lamentablemente no en todas las minas en Perú las tenemos identificadas, ¿no? Es por eso que es muy importante estar a la vanguardia del día, saber qué nuevos agentes podemos estar expuestos en nuestro centro de trabajo.
y no necesariamente todo lo que indica la norma o está dentro de la norma, ¿no? Hay más agentes que no necesariamente las indica la normativa nacional y es nuestro deber como profesionales identificar esos agentes. No hay preguntas, pero sin embargo, por mi parte tengo una pregunta, que es, ¿qué trabajadores o cargos son los que mayormente presentan estos riesgos de exposición? ¿Y cómo es que se puede monitorear? Gracias, gracias por la pregunta. Mira, normalmente son los trabajadores de piso. Dentro de las actividades en minería subterránea, tal como el operador de equipo tiene un ayudante de equipo, ¿ya? Entonces, estos son los colaboradores a los que están expuestos con mayor eh, exposición a estos niveles de DPM, ¿no? Como vuelvo a repetir, este DPM se genera justamente por la mala combustión de los equipos diésel y que esto también es por la poca ventilación quizás del ambiente. Entonces esto va a generar mayor concentración de material particulado de diésel. Y normalmente el personal que está expuesto es el personal de piso, ayudantes, maestros y en realidad también supervisores que están dentro de la zona de trabajo, ¿no? Sí, ha podido absorber mi duda. Creo que Tania también tiene una pregunta, ha alzado la mano. Sí, buenas tardes, con todo, buenas tardes, ingeniero. Mi consulta es sobre qué rol, cómo influye el mantenimiento preventivo de los equipos diésel en la gestión del DPM. Muy buena pregunta, Tania, te lo agradezco. Eh, es muy importante el tema de mantenimiento de los equipos, ¿ya? Obviamente esto influye en una gran cantidad, ya que por recomendaciones de fabricante, estos equipos mineros pues deben pasar, de acuerdo a las horas de trabajo, deben pasar ciertos mantenimientos. Entonces, al generar un mantenimiento, eh, le estás dando, pues, como quien dice, una nueva vida a la máquina, estás mejorando su rendimiento y esto va a evitar que la mala combustión, que es el origen del material particulado de diésel, se genere. Entonces, mientras que se cumplan el tema de los mantenimientos programados, ya sean predictivos, preventivos o correctivos, va a mejorar la gestión de- del control del material particulado, ¿no? Y que también es parte está dentro de la jerarquía de controles para material particulado. Eh, es por eso que es importante que los trabajadores también reporten, ¿no? Cualquier, cualquier variación o cualquier inconveniente que tenga su equipo durante la operación. Muchas gracias, Tania. Adicionalmente, tenemos dos preguntas más para terminar, que serían, aparte del DPM, ¿qué otros agentes de la combustión recomendaría evaluar? ¿Y qué técnicas analizar para poder seguirlos? Muy buena pregunta. Como había mencionado en la ponencia, el DPM solo es una parte de toda la nube de vapores y gases que genera pues el equipo en sí, ¿no? Dentro de este equipo también tenemos otros gases como es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y algunos metales en baja concentración. Por lo general son muy baja concentración. Si me preguntan cuál deberíamos también monitorear, y es obligatorio dentro de todas minas, es el tema del monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Sabemos que dentro del reglamento del Decreto Supremo 024, eh, ante estos gases, la medida de control que brinda o que es parte obligatoria dentro de la normativa legal es que todos los equipos no deben superar las 500 partes por millón en cuanto a monóxido de carbono y 100 partes por millón en gases nitrosos. Entonces, normalmente, antes de que un equipo ingrese a la zona de trabajo o profundización en minería subterránea, pasa por un control de gases para evitar pues, que superen el límite máximo permisible.
¿Y qué técnicas? Bueno, en referencia a las técnicas de evaluación, eh, va a depender, ¿no? Tenemos técnicas ocupacionales en donde medimos la concentración de exposición de la propia persona y las medidas de control sobre el equipo, que son las que les mencionaba y que nos dice pues el Decreto Supremo 024 sobre el tubo de escape. Nosotros utilizamos un equipo para medición de la concentración en cuanto a partes por millón. Y sobre la persona, utilizamos lo que son equipos de gases, ¿ya? Cada persona que va a ingresar al sector minero o a una actividad dentro de mina lleva un monitor de gases para medir las concentraciones. Apenas pues tú sientas o el equipo te dé la medición que está sobrepasando los límites máximos permisibles, tienes que evacuar de la zona. Y si la concentración es mucha, también nosotros utilizamos lo que es el autorrescatador, que te permite pues brindarte em, te permite respirar para poder salir o evacuar a una zona ventilada. Muchas gracias por la respuesta. Y por última pregunta, tenemos en el chat que dice, ¿qué estrategias de gestión son más efectivas para reducir la exposición de los trabajadores al material particulado diésel en operaciones subterráneas? Muy bien, como les decía, lo ideal sería pues utilizar equipos con motores eléctricos, ¿no? Pero esto va a depender mucho del costo operativo y el retorno que vas a tener en tu operación, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de operación que tú manejes. Eso sería lo ideal. Ahí eliminas totalmente la exposición a material particulado. Sin embargo, sabemos que no en todas las minas, pues por un tema de costo-beneficio, vamos a tener la posibilidad de cambiar todos los equipos a motores eléctricos. En este caso, lo que debemos hacer como gestión es ahí, primero identificar cuáles son estas zonas, cuáles son estos frentes de trabajo que generan pues este material particulado, hacer las mediciones, ¿ya? Hacer las mediciones en base a NIOSH, las 50-40 que expliqué. Una vez obtenido el análisis cuantitativo y las concentraciones de este material particulado, de acuerdo a las concentraciones, aplicaré toda la gestión de control, ¿no? Que viene desde el tema del programa, aplicar un equipo de protección personal de acuerdo a la concentración o sistemas de ventilación más adecuados a la zona de trabajo, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta el tema de las concentraciones, evaluar. Bueno, muchas gracias por cada una de las respuestas que he tenido y esperemos haber absuelto las dudas. Y por ello y por su ponencia queremos reconocer esta valiosa participación que he tenido con el siguiente certificado. Espero se pueda visualizar. Ahí está. Para Yesuduil Sera Revilla en la calidad de ponente. En la calidad de ponente en el quinto Congreso Internacional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, CONIST 2025, realizado el 27 de octubre de 2025 por su valiosa participación en la difusión de sus conocimientos en el tema de gestión y control de Diesel Particulate Matter en minería subterránea. Muchas gracias nuevamente. Y antes de poder despedirnos, les agradecería puedan activar sus cámaras para poder tener una foto general y enmarcar este momento. Sin, sin embargo, no olvidarse que pueden seguirnos en nuestras redes sociales mientras van prendiendo sus cámaras. Nos se pueden encontrar en Instagram como conist.unmsm y en LinkedIn igualmente, de la misma manera como también en Facebook. Pueden seguirnos para estar atenta a cada una de nuestras publicaciones que estamos realizando. Bueno, estoy esperando a que me comuniquen si ya se tomó la captura. Bueno, en este caso... Estos son nuestros aliados en este quinto CONIST y les recordamos que en unos momentos vamos a iniciar con el sorteo de becas, exactamente aproximadamente a las 12:20. Por ello, no se despeguen de sus computadoras. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la ponencia y nos vemos en unos momentos. Muchísimas gracias, hasta luego.